Hola amigos, bienvenidos a David para hacer Live. ¿Qué tal estáis? Bien, hoy vamos a hablar, ya veis el fondo que he puesto aquí, ya podéis deducir, vamos a hablar de psiquismo y vamos a hablar de canalización. ¿Hasta qué punto el ser humano es capaz de albergar dentro de sí otras entidades? Lo que vulgarmente conocemos como canalización mediumnidad, el famoso channeling. Bueno, a lo largo de la historia, amigos, os sorprendería saber la de años que llevamos estudiando todo esto y lo vergonzoso que resulta hoy en día, en pleno siglo XXI, que haya la gran mayoría, el 90 o más del 90% de la sociedad, ignora completamente todos los estudios efectuados desde mediados finales del siglo XIX. Bueno, porque sabéis que después de la publicación de los libros míticos de Allan Kardec, el fundador del espiritismo, el libro de los espíritus, el libro de los mediums, aquello fue una revolución extraordinaria, especialmente aquí en Europa. Y llegaron incluso aquí en Barcelona a quemarse miles de libros dedicados a estas cuestiones, donde se consideraba, se mezclaba y todo, se metía todo en el mismo saco, que se consideraba algo satánico, maligno, cuando en realidad era pues el buscar dentro de la mediumnidad, dentro del contacto con los espíritus, cuál era la verdad de esta realidad física que estamos expuestos los seres humanos. Buscar las grandes verdades universales, ¿no? Pero, lógicamente, ciertas religiones, especialmente la católica, consideraron que todo esto era una cosa muy peligrosa, ¿no? Consultar a los espíritus siempre por las religiones ha sido considerado algo fatal, terrible. Cosa que yo no comparto. Sabéis que yo siempre he sido, pues, bastante abierto ante esta posibilidad. He leído muchos libros, no solo las obras de Allan Kardec o León Denis. León Denis, otro de los grandes seguidores de Kardec y que recomiendo sus obras. Probablemente la mejor que haya escrito jamás sea El problema del ser y del destino. Repito, León Denis, uno de los grandes pensadores del siglo XIX. El tema de la canalización ha sido estudiada por montones de científicos. En esas épocas finales del XIX, imaginaos, el premio Nobel 1913, el médico Charles Richet, francés, este hombre convencido de que no eran espíritus las almas de los muertos lo que se manifestaba, sino fuerzas de la naturaleza, decía él. Pero aún así aceptaba esa parte paranormal, esa parte que no se podía explicar científicamente bajo la lupa de la simple fisiología o el intentar convertir en enfermedades mentales, ¿no? O sea, buscarle una patología a la mediumnidad, sino que no, el tipo decía, aquí hay algo, aquí hay algo. Y uno de los grandes también investigadores que realizó estudios científicos muy serios fue el químico William Crookes, que estudió el famosísimo caso de Daniel Douglas Home, el hombre que levitaba. ¿Os acordáis? Bueno, yo sé que muchos de vosotros sí sabéis a qué me refiero. Es uno de los grandes enigmas de la humanidad, porque incluso hoy en día, siglo XXI, seguimos sin saber si utilizó trucos realmente ese hombre para hacer esas levitaciones, que levitaba incluso horizontalmente. Y delante de un montón de testigos y científicos de la época llegó a salir flotando así, horizontalmente, saliendo por una ventana y entrando por la ventana de la otra habitación contigua. Tremendo. Bueno, si utilizaba cables o algún tipo de resorte invisible, pues ya me diréis cómo lo hacía. Porque más en esas épocas que era tan difícil, pues a nivel técnico no existía lo que hoy existe. Lo que hoy dispondría gente como David Copperfield, pues bueno, cualquier cosa se puede hacer. Pero estamos hablando del siglo XIX, amigos, ¿eh? Principio del siglo XX, ahí también había muchísimo desmadre a este nivel. Y fraudes, por supuestísimo. Muchísimos fraudes, sobre todo en el tema de los fenómenos ectoplasmáticos. ¿Os acordáis? Los mediums sacaban unos fluidos de color blanco lechoso, blanco vaporoso,
Decían que eso era la sustancia del espíritu, el perispíritu. Bueno, montones de teorías se habían propuesto para explicar cuál era esa sustancia extrañísima que les salía de la boca, formando incluso una especie de tentáculos, como un cordón umbilical, cosas muy raras. Claro, la gran mayoría de estas imágenes eran fraudes perpetrados por oportunistas que querían hacer dinero con todo esto. Lo mismo sucedía con las hermanas Fox. Aún hoy hay muchos firmes defensores de que las hermanas Fox no mentían, pero mayoritariamente, yo me incluyo, pensamos que era un fraude a través decían que se comunicaban con los espíritus a través de los golpes, famosos golpes. Bueno, hay muchas historias ahí, pero lo que sí está claro es para mí que hubo grandes y eminentes científicos, Flammarion, por ejemplo, pero me refiero más a Charles Richet, repito, Premio Nobel de Fisiología en 1913, no era cualquiera, o William Crookes. William Crookes estaba convencido de la realidad paranormal, estaba convencido. Y fijaos que dejó escrito una nota poco antes de morir, muy triste, quizás una de las notas más tristes que haya dejado un científico jamás sobre la Tierra. ¿Sabéis lo que decía Crookes? Me voy a marchar de este mundo con un miedo terrible en mi cuerpo, en mi mente, en mi alma. Un miedo atávico a que todos estos fenómenos que yo he podido comprobar que existen se diluyan en el tiempo y mis compañeros académicos no sean capaces de intentar reproducirlos o ir en su busca. O sea, un poco como, sí, la frase de Roger Hauer en la película Blade Runner, que por cierto el actor la improvisó, ¿os acordáis? Que dijo, no sé qué, se van a perder como lágrimas en la lluvia, algo así dijo. Una frase meteórica que forma parte de la historia del cine, pues algo así llegó a decir William Crookes, ¿no? Un miedo terrible de que se diluyera, ¿no? En el tiempo, desapareciera todas esas evidencias que él había conseguido recopilar de levitaciones, de objetos que se elevaban en el aire, objetos que se teleportaban fuera del espacio físico y aparecían en otro punto. O sea, el fenómeno conocido en parapsicología como los aportes y tantas cosas, materialización de ectoplasma, que yo no niego que pudiese existir, aunque hubiese tantos fraudes. El fondo real del ectoplasma parece ser que sí era real, sí estaba documentado por grandes expertos. Entonces, hay una realidad física que estuvo contemplada, recopilada y estudiada profusamente por estos científicos de la época. Entonces, ¿qué nos impide hoy en día, con la tecnología que tenemos, con los medios que tenemos, continuar con esta tarea? Bueno, lo que nos lo impide es ese espíritu aventurero que ya no existe, ese espíritu de búsqueda, de trascendencia, que ya no existe, y ese espíritu de romper con los esquemas actuales, que ya no existe, se ha evaporado todo esto. Tristemente se cumplió el miedo de William Crookes. ¿Por qué? Bueno, pues porque la sociedad que vivimos quiere que se lo des todo masticado. Quieren que investigadores como yo, normalmente, pues les demos el trabajo hecho. Pero es una pena porque realmente todos deberíamos de ser partícipes de esta búsqueda. Todos nosotros deberíamos de, con nuestras pequeñas y grandes especialidades, buscar estas cosas. Yo, por ejemplo, soy una persona con ciertas carencias técnicas, es decir, mi cerebro no tiene demasiadas luces con temas técnicos, siempre tengo mis dificultades con los micrófonos y las tecnologías de última generación y este tipo de cosas, pero se me da muy bien, por ejemplo, la psicofonía, el análisis de la psicofonía, el análisis visual. Cada persona, amigos, tiene su vocación, sus cualidades, uno tiene que aceptar también sus limitaciones, pero yo soy, por ejemplo, muy intuitivo, tengo mucha intuición, mucha percepción y sobre todo tengo mucha paciencia. Otros amigos míos no tendrán estos valores, pero tendrán aspectos técnicos que a mí me superarán infinitamente. Hay que aprovechar.
cuáles son las cualidades de cada uno de nosotros y enfocarlas por ahí. Y creo que eso es una cosa que debemos hacer todos. Todos deberíamos, con nuestras cualidades, realizar esta búsqueda. Ahora, el tema es que hoy en día todo el mundo canaliza. Te encuentras con montones de personas. Yo canalizo. Lo primero que te dicen, señor Parcerisa, hola, buenos días. Te dan la mano y dicen, yo soy canalizador. Digo, muy bien. No, no, si yo no dudo que haya canalizaciones. El problema está en que hemos perdido ese punto también crítico de poner a prueba todo esto. Porque claro, decir que uno es medium es muy fácil. Yo también podría decir que me conecto con el éter, que no sé qué. He tenido también mis propias experiencias, pero jamás se me ha pasado por la cabeza pensar que yo, nada menos, tenga este tipo de facultades. Si acaso puede ser que alguna vez haya tenido algo, ha sido algo muy ocasional. Pero no, me cuesta mucho despegarme de la tierra, me cuesta mucho. Aparte soy hiper mega escéptico, necesito reproducir ese fenómeno una y otra vez y otra vez y otra vez. Recuerdo que cuando empecé a registrar psicofonías, llegué a plantearme todas las posibilidades habidas y por haber antes que aceptar que era un fenómeno paranormal. Y llegaba a reproducir esas voces que registraba miles de veces, una y otra vez, hasta que muchas veces me iba a dormir que estaba medio loco ya de la cabeza de tanto analizarlo. Y es que soy así. Me gusta asegurarme muy bien, al 100%, de que aquello no tiene una explicación convencional. Tengo el espíritu un poco de ese niño que tiene la ilusión de explorar nuevos horizontes, pero tengo ese lado escéptico, digamos, del anciano, toca cojones, ¿no? Que siempre quiere ir a poner el dedo en la llaga y comprobar que eso es real, ¿no? Con lo cual, creo que ese espíritu crítico tiene que estar ahí, amigos. No podemos ir por ahí de crédulos y de ingenuos. Tenemos que a las cosas analizarlas muy bien. Y cuando se dice uno, yo soy medium, yo canalizo. Ah, muy bien, yo puedo respetarlo, por supuesto, yo escucho a todo el mundo, ¿eh? Pero es importante que les devolvamos el favor a todos esos grandes pioneros del siglo XIX, como estos que os he citado, Richet, Crookes, Flammarion y tantos otros, que también incluso eran novelistas, pero que contribuyeron muchísimo con sus obras, como Arthur Conan Doyle, imaginaos, el padre de Sherlock Holmes, convencido espiritista, y tantos otros, amigos, que os podría sintetizar y aún así estaríamos horas aquí hablando de tantos y tantos investigadores que en esa época tenían ese espíritu aventurero, ¿no? Hay que devolver un poco a estas personas el favor que nos hicieron al investigar todo esto y que sin su búsqueda aún estaría mucho más mal visto todas estas cuestiones. Con lo cual, hay que empezar por ahí, hay que empezar con un sano escepticismo, hay que empezar con un equilibrio entre esa ilusión de niño, pero también ese espíritu crítico, ese espíritu escéptico. Y hay que intentar siempre, lo primero de todo, intentar buscar explicaciones convencionales. Siempre lo primero que hay que hacer es eso, buscar una explicación convencional. A partir de ahí, si no la encontramos, empezamos a estudiar el fenómeno y empezamos a descartar diferentes teorías. Lógicamente, yo soy el primero que si aquello tiene un origen paranormal, lo voy a aceptar, pero tiene que pasar por unos filtros. Lo que no puede ser, amigos, es que venga alguien y nos diga, yo canalizo y a mí me han dicho que el mundo se va a acabar mañana. Bueno, muy bien, fantástico. Pero claro, el tema es que la mediumnidad debe ser sometida a muchísimos análisis y debe de ofrecernos algún tipo de evidencia. Si no podemos confirmar todo eso, se queda en simplemente sugestiones, muchas veces patologías psíquicas, necesidad del ego de destacar, que eso es muy habitual, y un largo etcétera. Hay patologías
Ya lo creo que las hay. Y muchas, muchas más de las que os pensáis. La mayor parte, personas que necesitan sentirse especiales, necesitan sentirse escuchadas y atendidas. De ahí pueden surgir unos juegos mentales y una imaginación portentosa. Hay que ir con mucho cuidado porque la mente humana es altamente sugestiva. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que debe de ser sometida la mediunidad a un riguroso análisis y debe de aportar pruebas de algún tipo, sean fechas, sean imágenes que se corresponden con la realidad, premoniciones que se cumplen. Tiene que haber algo, amigos. Lo que no puede ser es que vayamos aceptando todas estas cuestiones. Por ejemplo, por deciros algo, el libro que irrumpió, me parece que fue en los años 90 o finales de los 80 ya, Los mensajeros del alba, los mensajes pleiadianos de Bárbara Marciniak. Todo ello creó un culto casi, una escuela. ¿Cuánta gente de esa época podemos decir que se convenció con pruebas convincentes de todo esto? Yo diría que ninguna. Al final, todo pasó y se convirtió, pues, en un contactado más, una contactada más, una persona que, bueno, decía que hablaba con pleiadianos. Sí, pero ¿qué garantías ofrecía esta persona? No hay un estudio científico que respalde, no hay personas científicos con una formación fuerte, contundente, sólida, que busque esos parámetros que se puedan ajustar con este mundo material que vivimos. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces son ensoñaciones, amigos, sugestiones y ensoñaciones, y se queda en eso. Muchas veces eh, uno puede decir, no, no pierdas el tiempo. No, está bien analizarlo, está muy bien coger los libros de Bárbara Marciniak y analizarlos y someterlos a la lupa de la lógica. Pero lo que no puede ser es que si ahí no encontramos nada más que paja, entonces sí que ya, por supuesto, podemos decir que hemos estado perdiendo bastante tiempo. Hay que, lo que no puede ser, amigos, es que cualquiera escriba libros y se conviertan en fenómenos culturales y megalómanos. Porque antes de que se produzca esa explosión mediática a través de un fenómeno de literatura, esa persona debería de ser sometida a una exhaustiva investigación. Eso es lo que no se hace. No hay una organización que se dedique a eso. Y luego, ¿qué sucede? Que al no existir un convenio, una especie de organización en este aspecto, pagan justos por pecadores. Y eso es lo que le pasó a Mónica Nieto, la famosa Uri Geller española, una chica muy joven que a finales de los 80 pues se hizo muy conocida aquí en España porque era capaz de doblar cucharas, era capaz de producir todo tipo de fenómenos telequinésicos y telepáticos. Bueno, esta chica fue estudiada por científicos, por gente eminente, para psicólogos, y una y otra vez iba sometiéndose a diferentes experimentos, demostrando sus habilidades psíquicas. Y la prensa continuaba criticándola y continuaba desacreditándola. ¿Y sabéis cómo terminó Mónica Nieto al final? Completamente desengañada de todo esto y ya no quería ir a más convenciones ni verse con más científicos, ni parapsicólogos, ni entrar al trapo con nada de todo esto. Y desapareció completamente del escenario público. Y con toda la razón del mundo. La mujer estaba con todo su derecho a olvidarse ya de todo esto, que la dejasen tranquila. ¿Por qué? Pues porque esto realmente vivimos en un mundo de locos, absolutamente. No hay una estructura, una serie de organizaciones, sean de parapsicología o de ciencia pura y dura, me da igual, que estudien todo esto de una forma con un compromiso de verdad de extraer unas conclusiones sólidas. Y es una vergüenza y es muy triste porque esto hace que haya oportunistas, estafadores, personas que simplemente, algunos no son estafadores, pero son personas que se creen sus propias fantasías
Y en cambio, al mismo tiempo haya personas que de verdad canalizan, de verdad perciben cosas que están más allá de nuestra realidad y que van a ser desacreditadas injustamente. Con lo cual, esto es un caos absoluto, porque no existe ese espíritu aventurero, ese espíritu de investigación, que sí tenían estas personas que os he citado antes. Y es una pena muy grande. Como veis, no simpatizo demasiado con todo esto de la canalización actualmente porque veo que no se están utilizando las herramientas que deberían utilizarse para llegar al fondo de esta cuestión. Primeramente, descartando ciertas patologías y ciertas sugestiones. Hay que someter todo esto a un estudio muy amplio y la gente no está dispuesta a realizar este estudio, esta investigación profunda y se deja llevar simplemente por aquello que le hace sentir bien. Yo estoy seguro que el 99% de la gente que ha leído Bárbara Marciniak y los pleiadianos, los mensajeros del alba, toda esta gente lo ha leído y le ha gustado porque realmente le hacía sentir bien, le aportaba una especie de pomada para el alma, para aligerar un poco las penas. Y esto no puede ser, amigos, no puede ser, porque entonces entramos en un campo de creencias en donde todo es posible y cualquier fantasía se puede considerar como algo real. Para mí esto no es válido. Vamos a dejar aquí el tema. Este vídeo de hoy se ha alargado un poquito, pero creo que era importante hacer ese inciso. Amigos, si os ha gustado el vídeo, hacedmelo saber, que vamos a hablar más, mucho más sobre esta cuestión y sobre estos grandes pioneros completamente olvidados hoy injustamente en el siglo XXI. Un abrazo para todos. Chao.